Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos en este espacio de intercambio de experiencias, vivencias, estudios, expertos que nos van permitiendo hacer crecer cada vez más esta comunidad virtual de aprendizaje. Ese es un recorrido que hemos venido haciendo, así que bienvenidos a los que han sido consecuentes y siguen todavía trabajando en esta comunidad virtual, participando en cada uno de sus eventos. Y también bienvenida a los nuevos, a los que se están incorporando a lo mejor por primera vez. Les damos la más cordial bienvenida, tenemos las puertas abiertas y vamos a contarles un poco qué es lo que hacemos y qué es lo que pueden encontrar como valor agregado en esta comunidad virtual de aprendizaje. Y para eso quiero darle paso a nuestra coordinadora académica, Paoli Rojas, que es la que va a moderar en esta sesión y nos va a contar un poco de qué se trata participar en esta comunidad. Adelante, Paoli. Sí, muchas gracias, doctora Marta, y bueno, sean todos cordialmente bienvenidos. Una nueva tarde que nos une este mes de octubre, y bueno, como saben, nuestra comunidad ha venido creciendo. Ya son más de 2 años en esta interacción continua con ustedes. Y para quienes nos visitan por primera vez en este espacio, pues queremos compartir un video donde hemos hecho una recopilación de algunas de las cosas que tenemos en nuestra comunidad, porque también han surgido otros nuevos espacios de interacción, como el blog, como el boletín, que si ustedes están suscritos a nuestra comunidad lo podrán recibir con información importante y actualizada de lo que estamos haciendo en Sigue. Por eso, en el chat también van a tener el enlace para que se puedan suscribir a la comunidad, quienes no estén todavía en ese espacio. Y bueno, los invito a visualizar el siguiente video, donde tenemos esta recopilación de lo que hemos hecho en estos más de 2 años. Así que me permito compartir.
Bueno, ahí podemos ver en este recuento que hemos hecho la riqueza de contenidos de los que podemos disponer. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros consecuentes participantes de la comunidad desde República Dominicana, desde Salinas, es decir, tenemos de distintas partes y eso nos encanta porque el compartir, el intercambiar vivencias de distintas regiones, de distintos países, enriquece mucho más la experiencia. Bueno, como vieron, tenemos campañas que se van tienen inicio y final y van generando contenidos, y tenemos seminarios web que también van quedando allí como experiencia. Dentro de las campañas que últimamente hemos venido realizando está la de Sigue e Investiga. Y en Sigue e Investiga hemos venido trabajando del mes pasado para acá. Recordarán el seminario del mes pasado con la doctora Zuleima Santana, que ella habló de cómo construir conocimiento desde la propia experiencia, es decir, cómo acercar ese proceso investigativo a mi ejercicio profesional como docente, como abogado, como economista. Y hoy vamos a continuar un poco esa experiencia que hemos venido trabajando con grupos focales que fueron invitados en esta comunidad a participar en una serie de mini talleres de investigación desde la conceptualización o la problematización de la temática que yo quiero abordar, y eso lo ha venido trabajando nuestra querida tutora Shirley Vallejo, a quien ya algunos de ustedes conocen. Ha sido la responsable de ir acompañando en este mini taller esa actividad práctica, y hoy viene a contarnos un poco lo que es las últimas tendencias de la investigación en entornos latinoamericanos. Ella viene, bueno, por supuesto ha investigado empezando por el Ecuador, su tierra, pero estuvo haciendo sus estudios de maestría en México y estuvo compartiendo con importantes investigadores mexicanos, y ahora está en la Argentina. Entonces, tiene esa visión internacional que puede ser muy interesante para por parte, digamos, de ustedes, los que estén en alguna línea de investigación o en algún proyecto que tenga que presentar, o simplemente la inquietud de documentar con rigor académico, estudiando la temática, aportes que ustedes puedan hacer desde su ámbito de trabajo. Entonces, sin ir más, sin más preámbulos, quiero dejarlos con Shirley para que nos comentes un poco sobre esas últimas tendencias y cómo acercarlas a nuestra realidad. Adelante, Shirley. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora Marta, Magíster Paoli, gracias por la invitación. Me encanta estar en este espacio. Quisiera empezar diciendo que una de las tendencias fuertemente marcadas en las ciencias sociales y las humanidades es el papel del Estado. Y una cosa que nos queda clara en esa línea de investigación es que es sumamente necesario que la ciudadanía tenga espacios de construcción, espacios como los talleres para crear, ya que por más eficiente que sea un Estado, sin la participación de los ciudadanos, sin la creación que nosotros podamos dar, no hay forma de articular realmente una sociedad que viva de manera justa, digna y feliz. Por eso creo que espacios como este, en el que podemos compartir, conversar, crear, preguntar, son necesarios y se agradecen. Agradezco la presencia de todos también y vamos a empezar con este tema sobre las tendencias en la investigación en las ciencias sociales y humanas en América Latina. Tengo aquí una presentación sencilla, corta, que sirva sobre todo para tener una guía visual de lo que se va comentando. Y quisiera empezar por los ineludibles que tienen las ciencias sociales y las humanidades. ¿Por qué colocar este título acompañado del mapa de nuestros países? Por un lado, quienes nos adentramos en este mundo por A o B circunstancia, tomamos por elección una carrera de ciencias sociales o una carrera de humanidades, ya que no son lo mismo, pero sus aportes y saberes son necesarios y se articulan, se interconectan. Tenemos un fuerte compromiso social
cuando se pregunta en las aulas a los estudiantes de filosofía, de educación, de pedagogía, ¿por qué están allí? Muchos responden porque quiero cambiar algo del mundo, porque quiero hacer algo mejor, porque quiero enseñar algo, ¿no? Eso es bien interesante porque quiere decir que la decisión de estar en ese territorio del conocimiento está anclado a una realidad, a un contexto, a un territorio y a una colectividad. Y eso nunca se puede perder de vista. Es además una característica que condiciona de alguna forma a las ciencias sociales y a las humanidades y a quienes estamos dentro de ellas. Ya que si hablamos de ciencias como la biología o ciencias exactas, es más fácil la generalización, por lo que el territorio pasa a ser relativo. No es que se elimina, creo que en ningún caso se elimina la cuestión territorial o contextual, pero sí es más probable poder hacer taxonomías, leyes, hipótesis más generales. Mientras que acá estamos más situados, ya que cambian las culturas, las identidades, los momentos, la política. Y en ese sentido, es ineludible que en el momento histórico en el que nos encontremos, siempre que vayamos a producir investigación, estemos claros del terreno que estamos pisando. Vamos a situarnos en el momento, en la contemporaneidad, en el 2022, estamos atravesando lo que algunos denominan una pospandemia. Probablemente no estemos aún en la pospandemia, sino en el rezago, en la parte final de la pandemia, porque aún no la dejamos de vivir, sus efectos están presentes aún, y a esta se ha sumado una condición de guerra que ha generado y ha desatado cuestiones inéditas, porque es la primera guerra de esta magnitud en una sociedad globalizada, por ejemplo. También la pandemia fue la primera pandemia de esta magnitud en una sociedad globalizada e interconectada, por lo que sus efectos fueron diferentes y fueron igual de devastadores y grandes, ¿no? Como señala la misma palabra global. Además están en los contextos ya más nacionales o regionales, y dividimos por Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, elecciones presidenciales, elecciones intermedias, elecciones que están, por ejemplo, en Ecuador por darse, y una tecnologización creciente y necesaria, sobre todo en el tema educativo y en el tema laboral. Entonces, esa ubicación de estos puntos de la realidad me permiten como investigador saber en qué terreno estoy pisando, qué cuestiones, qué dimensiones están jugando con mi tema de investigación. La situación histórica nos permite acentuarnos con herramientas necesarias a la realidad. Son como nuestras raíces que nos permiten tener un papel transformador de pensar la realidad, la complejidad, la dificultad, pero siempre con una visión también pragmática de poder hacer efectos transformadores. No siempre se puede llegar a materializar, pero esa acción ya está en la mente, ¿no? Hay un efecto de motivación que me permite pensar que la sociedad puede ser mejor. Finalmente, las ciencias sociales y las humanidades tienen ese propósito, y de eso vamos a hablar más adelante. Así como en la educación, nosotros necesitamos que cuando educamos a un niño, este tenga una identidad en su país, en su región, con su lengua. Así también en las ciencias sociales, el conocimiento de la situación histórica me permite tener argumentos sólidos con qué defender la tesis que estoy planteando. Si no, se me va a diluir con facilidad. Y otra condición, o más que condición, característica, y una característica muy positiva de las ciencias sociales y humanidades, aunque no se reduce porque en general en la investigación es así, es que estamos hablando de una práctica de colectividad. Nos rompe la individualidad. Aun cuando vayamos a hacer una tesis de filosofía que es meramente teórica, de lectura de textos, estoy en un diálogo con esos textos, con esos autores, y voy caminando por las calles de mi ciudad y enraizando esas raíces en lo que veo, quizás. Entonces, esto tiene un efecto sumamente positivo, porque en un mundo que de pronto nos va aislando a lo individual, poder tejer con los otros es sumamente fundamental en esta idea de una transformación que podamos generar en nuestras ciudades, en nuestras familias y en nuestras sociedades más ampliadas. Es importante decir que las ciencias sociales y las humanidades tienen un cometido grande
fuerte y pesado, ¿no? Que cuando uno lo piensa en su complejidad, es difícil de asimilar incluso. Y es que crea lenguaje para comprender la realidad. Y en una realidad tan cambiante como la que estamos viviendo desde la globalización y que cada vez es mucho más acelerada, los problemas que se suscitan y las variaciones son más difíciles de asir en el lenguaje. Por eso tenemos aquí esta imagen que coloqué que hace tanto ruido hasta acoplarse y comprender, por ejemplo, la importancia del lenguaje incluyente, ¿no? El todes, el nosotres, la X. Finalmente es un aporte interesante que lo que busca, ¿no? Si uno se remite a quizás a la teoría de género que está sosteniendo el lenguaje incluyente, busca que nadie quede fuera. Es difícil comprender y es difícil acoplarse, sobre todo cuando partimos de la gramática. Pero si lo entendemos desde este lado, es un ejercicio teórico de tratar de comprender y asimilar una realidad que está siendo diferente y cambiante. Y en estos compromisos, en estos grandes desafíos que tiene las ciencias sociales y las humanidades, está el combatir la desigualdad, el tratar de generar una sociedad más justa, más digna, unas ciudades, unos países más vivibles, menos rudos con la vida del ser humano, con la vida de la naturaleza, con la vida en general. Un ejemplo aquí es en la pandemia, que es algo que todavía sigue generando muchas líneas de investigación y que todavía es difícil de comprender, es pensar, ¿no?, que las ciencias sociales tuvieron un gran desafío y nos dieron herramientas para poder tener lenguaje que nos permite explicarnos a nosotros mismos y explicar a los otros lo traumático de la pandemia. Hay un libro de Boaventura de Sousa Santos que se llama La pedagogía de la crueldad, ¿no? Y habla del virus. Entonces, tener esa palabra, esas dos palabras, ¿no? Pedagogía, crueldad, juntas, que nos permitan entender, porque si nos falta el lenguaje, como seres humanos sujetados al lenguaje, no tenemos capacidad de comprender, de explicar y por ende de dar un sentido a lo que estamos viviendo. Esto lo presento también con la intención de caer en cuenta todos de la fuerza que tiene y la importancia que tiene áreas del conocimiento que muchas veces son denostadas. Porque si nos remitimos, claro, al origen de las ciencias, fueron las ciencias exactas. Únicamente las matemáticas, la física, la biología, la química eran consideradas ciencia. Y por ello, si nosotros revisamos cómo se construye hasta el día de hoy los formatos de tesis de maestrías, doctorados, de licenciaturas, siguen teniendo el lenguaje de las ciencias exactas, porque ha sido un esfuerzo constante de las humanidades y las ciencias sociales el poder ser reconocidas como tal. Y cuando yo lo pienso así, como aquellas que no son donadoras, creadoras de palabras que nos permiten con su figura poder contener una realidad, yo creo que no podríamos vivir básicamente sin este conocimiento, sin estos saberes. Por otro lado, aquí presento unos indicadores del 2022 en temas de investigación en humanidades y ciencias sociales en América Latina. Estos indicadores los extraje, los pueden encontrar en la OSD. En el 2022, a partir y pensando en lo que decíamos del contexto histórico y contextual de la pandemia, hay un incremento de publicaciones de Open Access. Esto se puede explicar en dos medidas, ¿no? Por un lado, hubo una dedicación de tiempo mucho más larga a la creación académica, la creación de conocimiento, porque muchos investigadores, muchos estudiantes estuvieron en casa, evitándose las horas de traslado, y esto generó una hiperproducción, podríamos decir, de textos. Por otro lado, en esta época tan compleja, se ha pensado mucho en la difusión de contenido gratuito, accesible, y esto nos lleva ya al Open Access, ¿no? Y también hay una realidad que ya es más vieja que la pandemia, y es que convivimos con una presión de producción de conocimiento muy acelerada. Y esta producción de conocimiento acelerada no se mide en cuánto estamos pensando y compartiendo en un aula, que sería quizás mucho más interesante, sino en cuántos papers estoy presentando y estoy registrando en mi hoja de vida.
Ahí, por ejemplo, hay una discusión sumamente interesante, porque en esta petición constante de publicación tras publicación, se pueden diluir muchas cosas, ¿no? Se habla de los textos deslactosados, descafeinados, palabras que hacen referencia a que se está diluyendo el sentido, porque producir contenido, a mí me gusta más hablar de creación, de conocimiento, justo para abandonar este lenguaje, que no es lo mismo pensar, compartir ideas, articular pensamientos, teoría, como una fábrica que hace sellos. Por eso me gusta hablar de creación. Hay que comprender que los procesos cognitivos son mucho más lentos, requieren tiempo, requieren lectura, requieren compartir, requieren reflexión. Entonces no se puede estar en una lógica de hiperproducción, pero hacia allá estamos caminando, es parte de la tendencia. Y eso ustedes lo deben conocer eh, completamente, porque hay incluso unas peticiones para subir de rango laboral, si se es docente, de cuántas publicaciones anuales tienen que ser cada vez más. Por otro lado, esto es interesante y positivo, hay un incremento del uso de las herramientas digitales, sobre todo si pensamos en que con las tecnologías podemos hacer estrategias o usar metodologías como la etnografía digital. Y hay varios tipos de etnografía digital, se van clasificando, ¿no? Puedo pedir a alguien en otra ciudad que coloque una cámara en un aula y yo puedo hacer observación con esa distancia. También puedo introducirme en redes y hacer investigación de la interacción que se está teniendo ahí. También pueden revistar a una persona que está lejos o podemos tener espacios como este donde estamos desde República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Argentina, México. Entonces, eso a mí me parece sumamente positivo y la importancia ahí es pensar siempre cómo hacerlo mejor, ¿no? Dentro del ámbito digital. Luego también hay un incremento de colaboración internacional y está ligado a los dos aspectos anteriores, ¿no? Por un lado, con el uso de herramientas digitales, tenemos mucha más facilidad de asistir a congresos que están en otro lugar. Antes, si estaba en otro lugar y no tenía para el pasaje de avión, imposible asistir, pero ahora siempre están híbridos. Eso es increíble. Por otro lado, el tema del empobrecimiento de algunos países hace que otras formas de financiamiento se estén generando ahí para apoyar a la investigación. Eso también se deriva en la diversificación de las fuentes de financiamiento, una mayor presencia de los sectores privados, de las entidades suprapolíticas, y hay sobre todo una rama de investigación que están prefiriendo, es aquella que tiene que ver con las tecnologías, aunque hay otras. Ahora vamos a hablar de las tendencias en líneas de investigación. Yo sé que aquí, en este momento, hay participantes que están desarrollando una tesis doctoral. Cabe decir que el que existe una tendencia no quiere decir que si mi tema está por fuera de alguna de estas líneas, estoy yéndome por un camino contrario o oscuro. Las tendencias simplemente nos van a mostrar cómo la brújula ha ido caminando, hacia dónde están las mayores dudas, hacia dónde todavía se está generando lenguaje para comprender algo, pero yo probablemente esté en otro tema que tiene mucha importancia, que es un tema que tiene una línea histórica de formación, de creación, o estoy abriendo una nueva. Entonces, por ese lado, tranquilidad, pero es muy probable que sus temas estén anclados acá, porque como dice la palabra, ¿no? Las tendencias, además, no son cuestiones aisladas, son cuestiones regionales y con la globalización cada vez son mundiales. Esta presentación está situada en América Latina, pero estoy casi segura que si revisamos que están investigando en Australia, muchas de estas líneas están allá también, porque con la globalización parece que cada vez viviéramos tiempos más similares, ¿no? Antes estábamos así como 40 años de distancia con Francia, ahora estamos muy, muy cerca. Se juegan ahí una poca diferencia, pero en general vamos caminando. Bueno, por un lado están las tecnologías. ¿Qué se está investigando en tema de tecnología? Que se súper aceleró su presencia en nuestras vidas a partir de la pandemia. Solo haciendo una revisión de nuestras propias dinámicas cotidianas. Antes de la pandemia, quien estudiaba o trabajaba en su casa usaba muy pocos computadores. A partir de la pandemia, todo lo que se hacía a nivel educativo, laboral e incluso social
se encerró en nuestra pantalla. Y tenemos una convivencia súper cercana con nuestros dispositivos. Si no estamos en el computador, nos dormimos con el celular. En la mañana lo primero que hacemos es revisar nuestro teléfono. Entonces, ahí hay un interés de las ciencias sociales y las humanidades por conocer este vínculo permanente, por comprender los efectos, por ejemplo, por conocer qué pasa con los datos, con nuestros datos, con el algoritmo que se va generando a partir de nuestros datos. Pero también hay un interés, y sobre todo he visto esto en Ecuador, no quiere decir que no haya en otros lados, pero he estado cercana últimamente a personas que están investigando en Ecuador, el papel de las tecnologías en la creación y en la compartencia de conocimiento. En el aula, por ejemplo, cómo les utiliza el docente, qué efecto tiene, cómo lo perciben los niños, los jóvenes, los estudiantes adultos. Una segunda línea que está en tendencia es la de la crisis climática, y por razones evidentes, yo creo que también al revisar este listado podemos comprender que nada está por fuera del contexto, de la situación histórica, del territorio y de la realidad contemporánea. Con el tema de la crisis climática, por evidente razón, ¿no? Mucho de lo que se ha llegado a saber del COVID es que la condición de daño ambiental que tenemos en este momento es lo que posibilita que un virus de esa magnitud se genere y se mantenga y nos cause el daño que nos causa, ¿no? Y se habla mucho de pandemias que van a venir con una temporalidad entre una y otra cada vez más corta, por el deshielo de los glaciares, por las altas temperaturas, por la extinción de algunas especies. Entonces, ¿qué están investigando en relación a la crisis climática? Quienes están, cuando hablo de ciencias sociales y humanidades, quienes están en sociología, en derecho, en economía, en filosofía, en pedagogía, en ciencias de la educación, en comunicación y otras áreas que seguro se me quedan por fuera. Están concentrados en investigar cómo lograr un crecimiento, un desarrollo para la inclusión de la vida, sin que este desarrollo y este crecimiento afecte, mate, nos conduzca a la muerte. ¿Qué se está haciendo en términos de educación ambiental? ¿Y cuáles son los impactos de las actividades económicas que realizamos como humanos, las actividades científicas que realizamos como humanos en el ecosistema? Eso es lo que los investigadores de las diferentes disciplinas están pensando en la crisis climática. También se hacen estudios desde la microeconomía del papel de la crisis climática. Hablaba al inicio de esta tercera línea en tendencia, que es el papel del Estado. Y ahí se están pensando en modelos alternativos de Estado. Nosotros tenemos dos modelos difundidos, que es un Estado achicado, pequeño, y un modelo de Estado ampliado, grande, que tampoco funciona o sea, ni uno ni otro, ¿no? El pequeño, estamos claros de los efectos que tiene, sobre todo en países como el Ecuador, donde hay una tasa de desempleo elevada, y otros estados muy grandes, pero todavía no eficientes, donde no se hacen efectivas algunas condiciones, donde es como pesado, no es inteligente ese estado. Entonces, se busca crear, pensar en modelos alternativos que nos conduzcan a esta sociedad justa, digna, igual, que estamos pensando desde las ciencias sociales y las humanidades. Y otra cosa que se investiga en esta línea es el papel de la comunidad, y de lo que estábamos hablando. Luego están los estudios de género, que tienen un gran boom en esta época, pero no es reciente, ¿no? Viene desde los 60 en la Universidad de Chicago y otros lugares en pleno en Estados Unidos. Viene bajando y se mantiene muy activa, ¿no? Hay una fuerte agenda desde el feminismo, también porque ha sido quizás un ejemplo de cómo la generación de conocimiento puede tener un impacto en la modificación de políticas públicas. Entonces ahora, miren aquí, el ejemplo es clarísimo, ¿no? El poder hablar de feminicidios y no únicamente de asesinatos, de homicidios, ¿no? Sino tener esta clasificación nos permite de un tiempo para acá, que es un tiempo muy cortito, poder hacer esa diferencia entre un acto de violencia y otro que está
netamente ligado a una condición de género. En la línea de género, todas las disciplinas tienen estudios del derecho con perspectiva de género, el género en la educación, cuestiones de discriminación, la filosofía está estudiando constantemente el género, la psicología, y además es un tema que en la geopolítica, y esto es importante decir, la geopolítica es, como dice su palabra, el poder en el territorio, en este caso una geopolítica del conocimiento, el poder en el territorio sobre el conocimiento que se produce. En el tema de género hay varias tendencias políticas y suprapolíticas a financiar estudios. Entonces, en la agenda y en las tendencias se ve bastante, porque también hay un financiamiento. Si se presenta un proyecto con perspectiva de género, es más probable que se financie versus otros temas que no están quizás cotizados en este momento. En este momento también pasa por ahí. Eso hay que tenerlo claro, no es algo que sea menor, ¿no? Que se financia y que no. En un país, en una universidad, qué tema es el que les interesa más a los investigadores en un momento, porque son cuestiones epocales, ¿no? Es parte de la tendencia. Entonces, en unos lugares quizás va a interesar más el tema intercultural y en otros va a interesar más el tema de género. Y si tengo una ola de violencia, quizás interese más conocer las causas, los efectos de una sociedad violenta. Y esa es justamente la quinta tendencia. Y como digo, es contextual, es histórico que la violencia siga siendo un tema de interés. Ahora mismo en nuestro taller de Sigue Investigando, uno de los estudiantes doctorales tiene interés por la violencia que se produce en las cárceles, ¿no? Y esto es un ejemplo claro de cómo nos preocupan los asuntos que están eh, afectando a nuestra comunidad. En Ecuador existe una crisis carcelaria con más de 9 episodios terriblemente violentos. Esto se refleja en los intereses de los investigadores. Él está desde la línea del derecho, revisando qué avances hay en países que han vivido situaciones similares. Otra línea de investigación es el trabajo o la materia laboral. Y ahí hay una línea de investigación o una sublínea de investigación muy interesante, que es aquella que piensa el trabajo desde una perspectiva interseccional. La perspectiva interseccional es la que va a atravesar el estudio a partir del género, la etnia o la raza, dependiendo del término que se use, y la clase social. Esa es una línea bastante fuerte, ¿no? Comprender cómo se ve afectado el mercado laboral, quiénes tienen trabajo, quiénes quedan excluidos, quiénes ganan menos, quiénes ganan más y por qué razones, e ir colocando lenguaje sobre esos conocimientos que se van generando. Y hay una última tendencia importantísima que es a partir de la métrica, ¿no? Dentro de estos temas de la tecnología, la crisis climática, la violencia, poder tener mediciones. Y en eso la econometría es una línea y más bien una disciplina que se está posicionando mucho, ya que arroja datos, arroja medidas y arroja teoría, porque las piensa y las articula de una manera distinta a la economía clásica. Con esto que hemos revisado, podríamos preguntarnos a dónde apunta la brújula. ¿Por qué la metáfora de la brújula? Porque ¿para qué estamos haciendo teoría? ¿No? Siempre se achaca mucho este asunto de que la teoría es algo que debe dejarse de lado porque hay que hacer cosas prácticas, ¿no? Cosa de la que yo estoy absolutamente en contra. ¿En qué sentido? Pienso que por un lado, una práctica sin teoría no tiene ningún asidero, ¿no? En la educación, que es bueno, es mi campo y siempre voy a remitirme allá porque es lo que tengo más cercano. Yo no puedo sacar a los niños a estudiar sentados en la copa de un árbol porque no tengo ningún fundamento que me permita experimentar desde allí. De algún punto debo partir para generar experimentación. Entonces, por un lado, no tengo asidero en una práctica sin teoría. Por otro, cuando estoy haciendo práctica, estoy teorizando. Lo importante es llevar hacia allá. Si yo hago una práctica
y de esa no registro nada, no converso sobre ella, no la pongo sobre una pizarra, se va a quedar en el aire, no la pude poner en palabras. Entonces la práctica y la teoría realmente son como una moneda con dos caras nada más, no se pueden separar a mi manera de ver. ¿Y por qué teorizamos cuando nos dedicamos a la creación de hipótesis, de tesis, de recomendaciones de la política pública? Para tener un norte, porque habíamos dicho, ¿no?, en el inicio, que lo que nos interesa desde las ciencias sociales y las humanidades es contribuir a una sociedad mejor, más justa, más vivible, más habitable. Entonces, ¿para dónde? ¿No? Eso tiene que ir orientándonos hacia dónde caminamos, porque si no, no tenemos ningún aporte, no decimos nada. ¿Y qué nos dice esta brújula? ¿No? Que por un lado necesitamos un pensamiento volcado a la acción transformadora, ligado, ¿no?, al tema de evitar la documentación del pesimismo o de lo negativo, porque sí, genuinamente, nuestras líneas de investigación van a estar ligadas a problemas, porque lo que nos interesa es poder aportar a dichos problemas, ¿no? Aunque hagamos una abstracción y construyamos un problema de investigación, que es de lo que hemos hablado mucho en el taller, estos problemas de investigación suelen estar atados a problemas sociales que nos interesan, al menos que como seres humanos nos interesan. Entonces, evidentemente voy a tener un registro de los niveles altos de violencia, de la exclusión por género, de los efectos negativos que tiene estar pegado a la pantalla del celular, pero además de esa documentación de lo negativo, debo ir primero más allá y poder conocer la articulación que existe entre el sujeto, su capacidad gestora, qué hace con lo que le va sucediendo y poder siempre orientar a que se puede hacer algo para cambiar la sociedad. Como digo, no es papel de una tesis doctoral cambiar el mundo, pero probablemente sí puede emitir una recomendación a la práctica docente, una recomendación a la creación de una ley, o puede ser, de hecho, un proyecto de ley, ¿no? Entonces, por ahí siempre no dejarnos ganar, porque también yo entiendo que, sobre todo en temas muy pesados como el de la violencia, muy probablemente caigamos en pesimismo, ¿no? Pero hay que recordar que la esencia por la que estamos en estas disciplinas es porque creemos que sí es posible. Si no, ya no habría sentido, ¿no? El solo documentar el pesimismo ya no sería un sentido suficiente para que sigamos generando conocimiento. Creemos que la utopía es posible. Entonces, para eso hay que volcarnos a lo pragmático como esa acción conjunta, esa acción colectiva. Y yo colocaba aquí esto que les mencionaba hace un momento, hay que prestar atención al lenguaje para que el lenguaje no sea ganado por justo lo que queremos evitar, ¿no? La desigualdad, la violencia, lo negativo. Entonces yo pensaba aquí si nosotros producimos o creamos. Es una elección casi personal donde me posiciono cuando yo estoy generando ideas. Si las quiero colocar en la línea de producción o las quiero colocar en el campo de la creación. Y lo dejo ahí como una pregunta abierta, como un ejercicio de pensamiento para comprender el peso que tiene el lenguaje y que básicamente a eso se dedica la ciencia social, las humanidades, ¿no? Y el lenguaje cambia, tiene un efecto transformador. Bueno, voy a parar aquí la presentación y comentarles nuevamente que, ¿por qué es importante? Comentarles sobre todo por qué es importante conocer las tendencias. Yo en algún momento decía que no es con el afán de que sus tesis o sus investigaciones estén encasilladas dentro de estos, aunque muy probablemente se van a encontrar en esos lugares, sino que nos permite también conocer, como parte de nuestro contexto, este territorio de conocimiento. Es como un mapa de lo que se está creando, que nos permite ver en dónde está el pensamiento también de los investigadores que tenemos cerca, dónde están los intereses de los estudiantes. Eso es bellísimo si doy clases y quizás dirijo tesis. Ver por dónde están las preocupaciones de los estudiantes me va a decir mucho de dónde está la cabeza también del mundo, ¿no? De mi país, de mi ciudad. Y ahí es importante también
ver que donde hay más peso, o sea, si el peso está más puesto en las tecnologías, también nos quiere decir que hay más dificultad de comprensión que está pasando en eso que va cambiando tan rápido. Y por eso el centrarse en buscar lenguaje que me permita asir, entender, hacer lo propio, hacer cuerpo, lo que pasa con las tecnologías y mi relación con ellas, por poner un ejemplo. Y también nos arroja una perspectiva de qué se financia y qué no, que no es menor, como digo, porque si estoy buscando una beca, si estoy buscando financiamiento para mi investigación, probablemente, y si yo logro localizar qué es lo que se está financiando, le coloco esa perspectiva. Y si no, pues ya sabré que es probable que no financien mi trabajo únicamente porque no está en la agenda geopolítica del conocimiento que está en ese momento. Pero eso nunca nos determina qué queremos investigar, porque creo que, como decía en un momento, los intereses y las motivaciones de quienes estamos aquí van siempre por otro camino. Bueno, con eso yo abriría para lo que viene y les agradezco mucho. Espero que algo haya quedado en ustedes y haya abierto muchas preguntas y muchas dudas. Perdón. Muchísimas gracias, Shirley, por esta reflexión y esta visión de mundo globalizado. Siempre el ideal humano es querer hacer un mundo mejor. Y desde mi perspectiva, ¿cómo puedo yo impactar para que ese mundo sea mejor? Independientemente de que no voy a cambiar el mundo, como tú planteabas, ¿por qué no puedo aportar para que el mundo cambie? Y efectivamente, las tendencias nos dicen el deber ser de la realidad del futuro globalizado, y para eso están los famosos ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se basan justamente en cómo mejorar todos estos aspectos que se han visto como desfavorecidos o que han generado mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor insatisfacción humana. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a eso? Entonces yo digo, bueno, pero si yo lo que estoy haciendo es dando clase en un aula, o yo lo que estoy es trabajando mis casos de derecho para cubrir las necesidades de mi despacho, ¿qué tengo yo que ver con todo esto? En la medida en que cada uno de nosotros podamos ser partícipes de esto, pues el mundo cambia, porque no soy yo, sino otro, y todos juntos somos los que podemos mover a una sociedad mejor. ¿Qué nos lleva a la sociedad mejor? Bueno, nos lo irá diciendo el tiempo cuando vayamos haciendo estos estudios, vayamos poniendo en práctica esas nuevas visiones, ver sus efectos y volverlos a estudiar, y ese es el permanente mundo del investigador. Es decir, el ser humano es un investigador que se basa en los cuestionamientos que hace a todo, desde cuando está haciendo frío en la mañana, me levanto o no me levanto, salgo o no salgo. Es decir, siempre hay un planteamiento que yo tengo que decidir. Entonces, bueno, aquí hay una participación de Javier que me parece interesante, Javier Ábalos, que habla, o sea, cuando estabas hablando de la educación ambiental, habla del enfoque transdisciplinario, que también fue un tema que en enero de este año tú tocaste. Es decir, nada es aislado. O sea, yo no puedo hablar de violencia sin tener en cuenta el género, no puedo hablar de, es decir, todo se interrelaciona, ¿verdad? Y tenemos que ver de qué manera se puede hacer mejor o peor, o más favorable a una sociedad más justa, que es lo que en definitiva se pretende. Entonces, me parece que es muy interesante el llamado, digamos, a la reflexión dentro de cada uno de nosotros, qué estamos haciendo como granito de arena en cada uno de nuestros puntos de ejercicio profesional, de trabajo, de vida familiar. ¿Qué estamos haciendo con relación a esos temas? ¿No? Entonces, quiero darle el paso a Paoli para que puedas coordinar las participaciones de esta reflexión que tú nos has puesto en el tapete, Shirley.
Sí, muchas gracias. Estamos ahora en esta fase ya de comentarios. No sé si alguno de ustedes quisiera participar de manera directa. Pueden hacerlo también por el chat, donde estamos pendientes, o quisieran dar su opinión o preguntarle algo a nuestra ponente de la tarde de hoy. Así que si alguien desea participar, puede levantar la manito virtual. Por aquí tenemos a Janet Maldonado. Así que Janet, puedes habilitar el micrófono. Muy buenas noches con todos. Es un gusto poder participar de este evento tan importante que nos invita a nosotros a accionar dentro de nuestro quehacer profesional para mejorar una convivencia que la debemos armonizar dentro de todos los elementos que se están actualmente dando en nuestro contexto. Qué decir que quizás si la cabeza de nuestro país, hablando de Ecuador, por mencionarlo desde mi punto de vista, por supuesto muy personal, protege en cierto espacio el avance de la delincuencia al no poner un punto, un basta, un límite, un hasta aquí en definitiva, o un hasta aquí muy firme respecto de lo que está aconteciendo en nuestro país. Vuelvo a mencionar, no considero desde mi punto de vista personal que en las cárceles las personas privadas de la libertad tengan el control de esos hechos físicos que deben ser por el Estado. Entonces traigo alusión a ese contexto en el que nos estamos ahora, cuando se vieron las manifestaciones, ¿no? Que se haga una restricción bien delimitada a aquellas personas que estaban protestando con un Estado contra un gobierno que... Se le fue la señal. Sí, parece, Janet. La señal, Janet, a lo mejor vuelve, pero en un poco por internet. quiere dejar Sí, ella en perdón. el aire, ¿no? Ay, creo que Sí. volvió. Tiene intermitencia. Fue mi internet. Sí, no te escuchamos con claridad, Janet. Tratamos de captar la idea. La idea, Janet, muchas Sí, gracias ahora por ya tu estoy. participación. La idea un poco ya es Déjenme dar mis datos. cómo abordar una temática de violencia en las cárceles desde el punto de vista del Estado y cómo generar políticas, pero en un mundo globalizado quizás eso vaya más allá del Ecuador y tenga que ver con conexiones globales y mundiales de hacia dónde están apuntando esas fuerzas de poder y esa nueva realidad, ¿no? Entonces, interesante ponerlo como reflexión y ver hacia dónde apunta y estudiar por qué se da y cómo se da, de qué manera se da y por qué se está dando. Tenemos a Karina también, Cari, por allí, Paoli. Adelante, Karina, puedes habilitar. Buenas noches, doctora Marta, Hola, Paoli. Karina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias con todos los presentes. Shirley, un gusto conocerla, felicitaciones, este tema está muy interesante. Agradecer siempre a las personas que encabezan el programa porque siempre nos están presentando temas muy importantes. Veo que somos muy poquitos los conectados y debería interesarnos mucho por el hecho de ser docentes y porque es gratuito y aprendemos siempre de todos los expositores. Alguna vez también estuvimos al frente y es muy importante que sepan lo que nosotros queremos expresar. De acuerdo a lo que hablaba Shirley hoy de las ciencias sociales y las humanidades, es un tema para mí súper importante, muy bueno. En lo que yo difiero y está dentro de las tendencias que habló Shirley, que es como las tecnologías, y fue un tema que yo traté en mi tesis de maestría, es que cuando se nos vino el problema, como usted nos explicaba, Shirley, de el COVID-19, a todos nos volcó, sobre todo nosotros los docentes, que tuvimos ese temor y ese miedo de empezar de cero, porque era sentarnos frente a una computadora, actuar frente a los chicos, con las expectativas de pensar que están escuchando los papás, si nos expresamos bien, si nos expresamos mal, pero también nos ayudó mucho. Hablo de mí, que había cosas que yo no sabía, no entendía y hoy me puedo desenvolver mejor. Tengo entendido yo, que me acuerdo que estudié hace mucho tiempo, esto de las humanidades es algo que nos ayuda al estudio
de la humanidad, como usted dice. Pero yo le voy a contar algo que me pasó justo la otra semana con mis alumnos. Yo tengo niños de 3 y 4 años con los que trabajo. La tecnología nos ha ayudado mucho, pero también nos está ayudando a retroceder en ciertas cosas y aprender ciertas cosas malas. Y voy a lo que usted nos explicaba del lenguaje incluyente. Cuando yo trabajo con los chicos, les digo, somos compañeros, tenemos que trabajar, ustedes entienden porque son grandes. Y un niño de 4 años me decía, profe, compañere, como se ve en el internet. Para mí, que un niño diga eso no está como correcto para la edad que él tiene. Entonces, por eso yo le decía, esto del lenguaje incluyente para mí no es correcto. Tal vez porque yo me he creado en un hogar tradicional, donde uno le enseñan o es blanco o es negro, nada medias. Eso es como una experiencia que le quería contar a todos. Nada más, muchas gracias. Gracias, Karina. Evidentemente, en cada cabeza tenemos un sistema de creencias que son las que, a partir de las cuales evaluamos, juzgamos y actuamos. Entonces, eso influye, ¿no? Bueno, no sé, Shirley, si quisieras hacer como un cierre del tema y dejar la reflexión para que cada uno enrumbe su investigación o su área temática hacia cualquiera de estas sectores que son tendencias y que estoy segura, tú decías, a lo mejor no están, estoy segura que todos los temas caben en cualquiera de estas líneas por su amplitud, ¿no? Su visión global. Bueno, yo agradecer por quedarse a escuchar, por los mensajes que nos envían en el chat, a Cari por compartirnos su experiencia. Efectivamente, construimos conocimiento a partir de la experiencia y con la experiencia y con lo que nosotros creemos y pensamos, ¿no? De ahí partimos. Entonces, este compartir de aquello que vamos sintiendo, de nuestra historia personal, es sumamente valioso. ¿Qué podría decir yo para quienes están investigando? Que todos sus esfuerzos, la investigación es un trabajo tan arduo que si tienen la posibilidad de sus trabajos, sus esfuerzos en general, siempre conducirlos a su tema, eso les va a permitir sacar con más fluidez, porque si tenemos todo compartimentado, es mucho más complicado no poder dedicarle todo el tiempo y todos nuestros recursos humanos a ese tema de investigación y nunca decaer en esta perspectiva de que podemos generar sociedades más justas. Y así porque crear este espacio para compartir es parte de hacer una sociedad más justa, más igualitaria, con accesibilidad al conocimiento, que no siempre está disponible para todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Shirley, y muchas gracias a todos por estar aquí y por continuar con nosotros. La idea es que esta comunidad puede crecer en la medida de que podamos ampliar la participación, compartir las buenas experiencias e ir generando unas líneas de trabajo que impacten efectivamente en ese objetivo final que todos nos proponemos de una sociedad ideal. Y si no llegamos a la sociedad ideal, pues cuánto podemos contribuir para hacerla por lo menos más justa. ¿Ok? Paoli. Sí, aquí en este último momento pues han llegado algunos comentarios. Por ejemplo, tenemos a Altagracia. Nos dice la relevancia de la ciencia, la innovación y las nuevas tecnologías para el desarrollo de la economía y la sociedad es innegable. Dice, se ha convertido en herramientas fundamentales para la transformación de las estructuras productivas, la explotación racional de los recursos naturales y el cuidado de la salud y para la alimentación y la educación y otras necesidades sociales. Nos deja por aquí Altagracia. También Janet, que estuvo participando en un inicio, nos dice, los grandes cambios se alcanzan a través del quehacer educativo como base de la sociedad. El doctor Enrique León también nos dice por aquí, Foucault nos habla de los 3 campos de la búsqueda del capital simbólico, que es la cultura, y uno de esos campos es el lenguaje, justamente relacionándolo con esto que nos ha indicado Shirley en la tarde de hoy.
Así que esos son los comentarios que han llegado al final de la presentación. Bueno, recuerden que esto queda grabado, así que lo pueden volver a escuchar. Vale la pena revisarlo cuantas veces lo quieran hacer. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos por su participación y nos seguimos viendo en la próxima oportunidad. Seguramente hablaremos de eso, del lenguaje, de la manera de expresarnos de forma escrita, cuando tenemos que elaborar un trabajo, hacer un texto académico, cómo cuidar esas palabras, cómo traer esas teorías. Bueno, seguimos en esta línea de sigue, investiga, sigue, crea, sigue, produce y sigue, abre esta comunidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia y participación. Bien, nos vemos Gracias, en la próxima buena noche. oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.